en 678. Con indispensables matices. Todas las voces, todas del mismo lado. Van a ver que estamos frente al edificio central de Cablevisión. Estamos haciendo un pedido nada más, incluirnos en las grillas de canales que tiene esta empresa distribuidora de cable, que se adecúe a la ley. Solo se prohíbe algo que se teme, ¿no? Si no, ¿por qué se prohibiría? Este es un mensaje. Cablevisión no está cumpliendo la ley. Es importante que CN23 y Paca Paca formen parte de la grilla de Cablevisión. Solo se prohíbe algo que se teme, ¿no? Le pido a Cablevisión que cumpla con la ley de medios. Respeten la ley. Tenemos derecho a elegir. Como mamá, me gustaría que mi hija también tenga la posibilidad de ver Paca Paca. Nuestro objetivo, facilitar un acercamiento maduro de los chicos a los medios. Mis chicos quieren ver Paca Paca. Ayudamos a Vargas Llosa a saltar el cerco mediático. La idea de que yo no participara en la apertura, que me retiraran la invitación, ¿cómo se debe llamar entonces? ¿No veto? ¿No censura? ¿Cómo se la debe llamar? ¿Invitación a no hablar? ¿Eso sería? La gran noticia de ayer. La cobertura mediática. Lo que van a ser los nuevos beneficios, la extensión de los beneficios del PAMI, en este caso de cobertura de medicamentos del 40%, los medicamentos que hoy tenían el 40% de cobertura al 50%, y los que tenían el 70% al 80%. Pero en el año 2004, el número que PAMI cubría al 100% medicamentos a sus jubilados ascendía solo a 9.000 jubilados. ¿Escucharon la cifra? 9.000 jubilados solamente tenían el 100% de cobertura de farmacología. Hoy estamos cubriendo totalmente al 100%, 1.102.450, el 25%. Con lo cual, creo que estamos ante una extensión de los beneficios, creo que pocas veces vista en la historia de nuestro país, y estoy segura que es absolutamente única en toda la región. Página 12. Un alivio del 10%. Más descuentos en los medicamentos del PAMI beneficia a 2 millones de jubilados. Y Clarín recién desarrolla el tema en la página 37, en la sección Sociedad. Anunciaron más descuentos en los medicamentos para jubilados. Las mentiras de Clarín se superan día tras día. Esto dijo ayer Aníbal. Aníbal, para terminar, Cristina, ¿continúa su mandato? Yo estoy convencido que es inevitable que ella vaya a la reelección, porque cuando uno tiene que cuidar sus garbanzos, quiere que se los cuide alguien que sabe cuidar sus garbanzos. Y en este país el único que está probado es Cristina. Es decir, más vale bueno conocido que malo por conocer. Más vale bueno conocido que malo por conocer. Así miente Clarín. Clarín.com. Aníbal Fernández sobre la reelección. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Más vale bueno conocido que malo por conocer. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Más vale bueno conocido que malo por conocer. La Opo deshilachada. Más y más capítulos. En primer lugar vengo a explicar por qué hicimos un papelón en el peronismo federal. El señor Duvalde reconoció, he hecho un papelón y pidió disculpas. Hacete cargo, Duvalde, del papelón, no me involucren a mí, por favor. La actitud de pelea, de confrontación, de no ir, de romper las reglas de juego, de tirar de los ojos, es la de él, no la mía. Clarín, Techín y la plata de todos los argentinos. En tu caso, en la propuesta del Estado de designarte a vos como el director reemplazante de Aldo Ferrer, hay un cuestionamiento personal ideológico directamente. ¿Cómo se entiende este cambio? Acá el problema no es mi currículum y mi nombre, en términos de que por más que yo fuera... no sé, Chávez en persona, y acá abajo me saco la máscara. Evidentemente, un voto dentro del directorio no es capaz de estatizar la empresa. Acá el problema que hay es con una política de Estado. La cuestión es que están vetando la posibilidad siquiera de que el Estado tome en sus manos la capacidad de elegir cuál es el representante. Lo que ellos quieren es que la propia empresa sea la que decida quién lo controla. Nos visitan el ministro de Economía Amado Vudú, el sociólogo Luis Alberto Quevedo y los trabajadores del Teatro Colón tocando en vivo. Se me hace que programón. ¿A vos no? A donde quiera que
la declaración de Urtubey que la Corpo oculta. En su etapa también como legislador y ahora como gobernador, ¿tuvo contacto con Héctor Mañeto? Sí, yo lo conocí, Héctor Mañeto. Los medios de comunicación deben informar. Está bien que tengan su línea editorial, todo el mundo conoce la línea editorial de los distintos diarios, sí. Pero pretender condicionar acciones de gobierno en beneficio de intereses económicos, políticos o sociales es un error. Por lo que me dice, creo que entonces en conversaciones que ha tenido ha querido condicionar Mañeto. Claro, pero que habitualmente lo han hecho. Habitualmente vienen condicionando a la Argentina. Es un ejercicio de los últimos 15 años. Exactamente, y creo que el gobierno nacional ha dado una muestra clara de que se puede gobernar sin la necesidad de transar con factores de poder. Patricia Bullrich versus 678. Demoledor archivo confirma mentira de Pato. ¿Usted era ministra Patricia Bullrich cuando echaron los 117 No, es verdad periodistas? eso es una mentira. ¿Quiere que se lo compruebe ahora mismo? Eso es una mentira. Se lo voy a comprobar que ahora arma mismo. 678. Permítame. También puedo decir que estuviste con Clarín cuando fueron los despidos en Clarín. Cuando vos de alguna manera sostenías que Clarín pudiera despedir trabajadores y sostuviste de alguna manera por tu inacción o no sé por qué, a lo mejor te prometían más espacio en las páginas del diario. Tal vez haya sido ese el tema. No sé de lo que estás hablando porque todos los conflictos que se llevaron adelante en el Ministerio de Trabajo fueron resueltos y en el caso que vos estás hablando fue resuelto de acuerdo a todas las normas que tiene que llevar adelante el Ministerio, ¿entendés? Y fue resuelto de acuerdo con el sindicato de prensa. Eso es una mentira. Se lo voy a comprobar que ahora arma mismo. 678. Permítame. Miguens eclipsó a Violcati. En unas pocas semanas se cumplieron 35 años del golpe de Estado del proceso militar. No lo llamaría golpe, esa decisión de un cambio rotundo en la política del gobierno en ese momento. ¿Usted no lo considera un golpe? De todas maneras, con esto, la pregunta puede quedar como que estoy defendiendo el golpe, como que soy golpista, como que soy apoyo de la dictadura y bueno, eso no, para nada, no lo llamaría golpe, esa decisión. Otro día de reconfortantes noticias. 1. Reapareció Cristina, emocionó y citó a Sabina. Yo la verdad que creo que es esto lo que quiero para mi país. Estoy segura que es lo que él querría. Él siempre me decía, de lo único que no te vas a arrepentir en la vida es de tenderle una mano a los que más lo necesitan. Hoy estaba escuchando una canción de Joaquín Sabina y decía una parte, creo que era con Chabuca Granda que la cantaba, y en una parte que me hizo acordar tanto de él, decía algo así como, a ver si por ahí me confundo, decía que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Muchas gracias. Muchas gracias. 2. Superávit trimestral. Los resultados del primer trimestre están marcando un resultado favorable, es decir, un superávit de 4.800 millones de pesos. Esto es, la diferencia a favor que hay entre los ingresos y el gasto. 3. Cifras de la ONU. Diarioregistrado.com. Según la ONU, Argentina está entre los países con menos desnutrición. 4. Pito al teclear no teclea. Y atenti la mirada tierna de Víctor Hugo. Triunfo de la ecología. Gracias a un grupo de vecinos del barrio de Palermo, una palmera se salvó. La palmera tiene 40 años y 13 metros de altura. Saca y sube a la red 678.
La Corpo devolvió mal y quedó servidita para la bolera. Marx, Arturo, nos pregunta cuántas raquetas cargan los jugadores en el raquetero. Bueno, para entrar en la cancha entre 6, 7, 8, depende del jugador, ¿no? 6, 7, 8, depende del jugador, ¿no? Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, lindo el saco. Yo le voy a mandar saludos. Me gusta el piropo, gracias, Barragán. No, lindo el saco. Mira, me acomoda así. Porque a veces que los sacos son raros. Él trae sacos raros que prefiero evitar los comentarios. Es no, verdad. Voy a mandar un saludo a los motoqueros peronistas, que es una agrupación, creo, no sé si están todavía, si ya están agrupados, pero son un montón de motoqueros peronistas. Yo quizá me compre una moto y un casco y salga. Tampoco voy a invertir, pero por ahí me meta en esta agrupación. Les mando un beso, en serio. Muy bien, señores. Hoy está con nosotros para compartir el programa el ministro de Economía, Amado Boudou. Hola, Amado. ¿Cómo está, Lucho? ¿Cómo va? Muchísimas gracias por haber venido nuevamente. Obviamente vamos a estar hablando del tema de participación accionaria del ANSES en los directores de algunas empresas. También está con nosotros Luis Alberto Quevedo. Hola, Luis, bienvenido. Luis es sociólogo, obviamente. Un currículum enorme. También está con nosotros para compartir el programa Máximo Parpagnoli. Hola, Máximo, ¿cómo te va? Bienvenido. Es fotógrafo del Teatro Colón desde hace más de 25 años y es uno de los sumariados demandados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por 55 millones de pesos. Así es. Ah, interesante. No tenés pinta de... No tenés cara de pagar. No, la verdad que no. Che, mirá, podemos pedirle una ayuda acá al ministro. Ahora que tenés cerca al ministro. A mí tampoco, porque... Vas a tener que vender alguna cosa para pagar. Algunas cuantas. Bueno, muchísimas gracias, Máximo, por haber gracias venido. a ustedes por Está invitarme. también otro grupo de músicos del Teatro Colón que van a estar tocando Así en un es. ratito aquí en el programa, en el final del bloque y seguramente en algún otro bloque más, porque veo allí dispuesto en el escenario mayor del estudio la cuestión. Bueno, vamos al primer informe. Tiene que ver con Clarín, Techín, la situación que se está dando alrededor de la participación de los nuevos directores del Estado en algunas empresas según la participación accionaria. Seguimos con el tema y lo debatimos. Dale. Clarín, Techín y la plata de todos los argentinos. El kirchnerismo ha sido muy astuto en esto. Inspira miedo y los miedosos crean un clima que el kirchnerismo dice, bueno, dime, estos tipos están regalados, están para el crimen. Cuando Hitler probaba y veías que tomaba un país tras otro, Checoslovaquia, Austria, etcétera, se iba cebando. Entonces, la debilidad frente al que aprieta lo incita más que la fortaleza. Creo que todos los sectores de la economía, sobre todo cuando uno ve cómo vuela la economía, 9,5 el nivel de actividad económica en enero, 9,1 en febrero, cuando vemos realmente cómo muchos trabajadores organizados logran excelentes convenios, buenos salarios, cómo vemos cómo otros sectores logran cosechas récord, cómo vemos que otros tienen unos balances formidables que le permiten distribuir dividendos, bueno, no a todos, porque hay algunos que no nos quieren distribuir dividendos, pero bueno, no importa, ya lo lograremos. Es curioso porque son los mismos que hablan de capitalismo y de seguridad jurídica.
qué mayor seguridad jurídica que al accionista le den lo que le corresponde, ¿no? En una sociedad, si algo hay capitalista, son las sociedades. Nada más capitalista que las acciones que cotizan en bolsa, cuánto te dan, cuántos dividendos, el balance, repartimos, no repartimos. Pero parece que a esa hora se acabó el capitalismo, se acabó la seguridad jurídica y la quiero toda para mí. Cualquier argentino privado tiene derecho a tener ganancias y a que le paguen lo que es suyo porque para eso invirtió. Y eso tiene que ser así. Bueno, en el Estado todavía es un poquito más necesario porque no es para el Estado, es para estas cosas que estamos anunciando hoy acá. Sin eso no se podría hacer. Tanto que machacan, tergiversan y mienten los medios hegemónicos con este tema, que resulta increíble cómo ignoraron olímpicamente los conceptos de Axel Kicillof, el representante del Estado al que Siderar impidió el ingreso en 678. Antes, el Grupo Techin había negociado el nombre de la persona que iba a estar en el directorio de Siderar. En ese momento, junto con el gobierno, lo había negociado y decía, bueno, que sea Aldo Ferrer, un economista donde ellos le tenían confianza. Aldo Ferrer fue ahora nombrado embajador en Francia y el gobierno dijo, bueno, hay que reemplazarlo. Y propone a un joven brillante economista, Axel Kicillof. El Grupo Techin dice, no, yo no quiero a ese joven, brillante economista, sino que quiero a otro, ya no joven, pero también muy buen economista, Bernardo Kosakov. Y el gobierno dice, no, quien elige a la persona que tiene que estar ahí en representación soy yo, no vos. Digamos, es medio ridículo. Yo para representarme a mí elijo a alguien te elijo a vos, Alfredo. Claro, es medio ridículo que el otro elija quién querés que esté. Digo, no pasa en ningún lado que los accionistas mayoritarios elijan quién va a ser la representante. Y a vos te representa Claro. En Siderar, el Estado tenía un representante que era Aldo Ferrer, que incluso fue presidente de Siderar, si mal no recuerdo. Y ahora, en tu caso, en la propuesta del Estado de designarte a vos como el director reemplazante de Aldo Ferrer, hay un cuestionamiento personal ideológico directamente. ¿Cómo se entiende este cambio? Acá el problema no es mi currículum y mi nombre, en términos de que, por más que yo fuera, no sé, Chávez en persona y acá abajo me saco la máscara, evidentemente un voto dentro del directorio no es capaz de estatizar la empresa. Acá el problema que hay es con una política de Estado que está mostrando su desenvolvimiento. ¿Cuál es en este momento el desenvolvimiento de la política de Estado? Que dice, en aquellas empresas donde el Estado tiene una propiedad, va a ejercer los derechos políticos de las acciones plenamente, lo cual además se caía de Maduro desde el principio. De todas maneras, no es esa la cuestión. La cuestión es que están vetando la posibilidad siquiera de que el Estado tome en sus manos la capacidad de elegir cuál es el representante. Lo que ellos quieren es que la propia empresa sea la que decida quién lo controla. Se complica entonces el accionar común de las empresas. Van a tener en su directorio a los directores privados que vienen haciendo que esas empresas sean hasta ahora empresas líderes, van a tener a funcionarios del gobierno nacional a través de los directores estatales. Es muy difícil que un directorio así conformado produzca rentabilidad. Decía ahí se ve un defensor del noventismo, ¿no? Que pensaba que el capital privado es tremendamente eficiente y el Estado es tremendamente ineficiente. Eso es un discurso ideológico. De acá a la China, yo hoy soy subgerente general de una empresa que fundieron y liquidaron los privados, que es Aerolíneas Argentinas, que la dejaron en la ruina. O sea, un claro caso de una privatización, como muchas otras, que derivó prácticamente en un vaciamiento, cuando uno mira el balance y cómo termina la empresa. Son muy eficientes los privados. Depende para hacer qué, depende en qué dirección. La verdad es que se ha armado un revuelo gigantesco por algo que, si uno, como todas estas cuestiones, las estudia históricamente, es el resultado necesario de una reversión de lo que fueron las políticas de los 90. La verdad es que nadie obligó a estas empresas a fondearse con los fondos de los jubilados. Se fondearon con los fondos de los jubilados cuando a partir de los años 90 el sistema jubilatorio se privatizó. Entonces este fue un acuerdo entre empresas privadas, capital financiero, capital industrial, capital productivo. ¿Y qué hicieron estas empresas? Les vendieron acciones a las FJP que manejaban de manera completamente arbitraria los fondos de los jubilados. Y mal los manejaban porque no tenían buenas rentabilidades, lo cual se expresó en el final del ciclo cuando los fondos de los jubilados se esfumaron en el medio de una crisis mundial
por la caída de esas acciones. Creo que no ayuda y es innecesario en este momento. Si las cosas están bien, ¿para qué generar un factor de discordia con el empresariado? Yo creo que a las empresas hay que controlarlas, auditarlas, pero por afuera, digamos. Pues si esto no se hizo antes, ¿por qué se hace ahora? Entonces esto puede generar incertidumbre que no es conveniente. Yo creo que eso es medida para generar puestos de trabajo que para el control de las empresas, ¿no? Pero hay una frase interesante dicha por Cobos que a veces es bastante repetida. ¿Por qué lo hacen ahora? Hay muchas cosas que se hacen ahora, en el ahora del 2000, del 2005, del 2008, el 2010. Siempre hay una ahora y siempre hubo un pasado en el que lo que ahora se hace no se hizo, que se decreta la inercia general de todas las actividades humanas, porque entonces, ¿por qué hacemos ahora lo que no hicimos antes? Lo que cuestiona la empresa Techint, aparentemente por sus dichos, es que esta modificación, esta ampliación de los derechos políticos del accionista estatal se haya hecho por vía de un DNU y no modificando la ley en el Congreso. Estamos pidiendo un recurso de amparo y cuestionando el DNU 440. No hay ni necesidad ni urgencia y que perfectamente el Congreso Nacional podría tratar este. No tienen derecho el ANSES. Por ley no tienen derecho a votar con más del 5%. Nosotros consideramos que el DNU es inconstitucional y el que tiene que cambiar la regla del juego eventualmente es el mismo Congreso Nacional. La presidenta usó una facultad constitucional que tiene, así que no entiendo cuál es el planteo. Pero además, más allá de la cuestión jurídica, esta es una cuestión de toda lógica. ¿Cómo? Me parece una burla y me parece que están planteando chicanas, porque en la cabeza de nadie puede entrar que un socio minoritario que tiene el 25,6% de las acciones no puede tener derecho a tener uno o los directores que le correspondan dentro de la firma. Lamentablemente veo que se buscan correr algunos ejes, como por ejemplo ayer fue con tratar de decir que las acciones de Techint bajaban porque iba a tener un director estatal. Clarín. En un día negro para el Merval, Siderar fue la más golpeada. En medio de la pelea con el gobierno, la firma de Techint cedió más de 5 puntos. Ayer bajaron las acciones en todo el mundo, así como hoy están subiendo en la República Argentina, el Merval. Ayer fue una cuestión de todo el mundo y algunos pretendían decir que esto era un efecto Techint. Sube la bolsa de comercio. El mercado de Buenos Aires registra una suba cercana al 1%. Lo hace en sintonía con Wall Street, que ayer había sido golpeada por la desconfianza en la economía estadounidense. En medio de la pelea con el gobierno, la firma de Techint cedió más de 5 puntos. Ayer fue una cuestión de todo el mundo y algunos pretendían decir que esto era un efecto Techint. El proceso económico que se ha puesto en curso a partir de 2003 y que está dando resultados en muchísimas áreas en términos de industrialización, que eso se reflejó en empleo, aumento del salario real. Es decir, todos estos resultados tienen que ver con una mejora del tejido industrial argentino, pero Techint es un grupo que está un poco más allá de lo que ocurre en el país. ¿Por qué? Porque hoy es una transnacional. No es raro que Techint genere ganancias en la Argentina, como ha tenido ganancias extraordinarias y decida que lo mejor para el grupo empresario es comprar una planta en Estados Unidos, porque Techint ha comprado plantas hasta en Estados Unidos y es un monstruo mundial. Entonces acá está el punto. Nosotros, digamos, el Estado argentino tiene la obligación, porque grandes plantas productoras, mucho empleo de esta compañía está en la Argentina. Y antes sucede en la Argentina y su base fue la Argentina. Entonces hoy Techint tiene que responder a esta situación. Y si no lo hace, es un problema de Techint, no del gobierno argentino. Y no lo hace un grupo que tal vez piensa en su expansión al mercado japonés, porque hasta hay plantas en Japón, sin pensar en lo que ocurre en la Argentina y todo lo que se ha beneficiado en base a la contribución del pueblo argentino. La indefendible postura del monopolio en contra de los intereses de todos los argentinos hace indisimulable el reparo que encuentra hasta en las propias filas clarinistas. Me parece totalmente razonable que el Estado haga valer su derecho político en proporción a la tenencia que tiene. Yo pienso que hay que tener sentido común en la vida. Claro. Si ustedes fueran gobierno, y tuvieran participación en distintas empresas, yo haría lo mismo. Es un Estado que está tratando de asumir otro rol. Acá hay un problema de filosofía del Estado. Quiere asumir otro rol y meterse dentro de las empresas para tratar de manejarlas.
No, hay algo que no entiendo. Si el Estado de alguna manera se hizo cargo de todas las acciones de las AFJP que fueron un fracaso en la Argentina, y las AFJP podían ver los papeles de estas empresas, el Estado está ejerciendo derechos y responsabilidades, está pagando las jubilaciones que antes tenían que pagar las AFJP. ¿Cuál sería el problema que formen parte entonces de este accionar propietario, de este paquete accionario de las empresas que antes pertenecían a las AFJP, empresas que hacían negocios con las AFJP? El Estado invirtió en las AFJP, el Estado invirtió justamente en estas empresas. El Estado no ha invertido un solo peso en ninguna empresa privada, ha heredado inversiones de las AFJP. Le estamos diciendo algo mal a la gente. Una cosa es invertir, el Estado invierte en empresas en las que confía. El Estado invirtió justamente en estas empresas, primero las AFJP y después el Estado se quedó con esas acciones, sabiendo que estas empresas operan muy bien, que son muy eficientes. Sí. Si el Estado desconfía del desarrollo de estas empresas, nada le impide vender sus acciones y salir e invertir en otro papel o en otra empresa. El ANSES heredó una participación accionaria. ¿Y por qué no la puede realizar? Y hoy la defiende. ¿Por qué no la puede realizar? Porque es mejor negocio defenderla. La altísima rentabilidad que tienen todas esas empresas le asegura muy buenos retornos a esas participaciones. Pero... Sí, muy bien. Muy completo, digamos, respecto de todas las aristas que tiene el tema, que por cierto son muy complejas, ministro, y también muy técnicas. Su análisis sobre el tema, a ver. No, como bien decís, Lucho, tiene muchas aristas esto. Por un lado, lo que veíamos al final, ¿no? Pretendiendo algunos sectores que el Estado haga un mal negocio deshaciéndose de esas acciones para que hagan un buen negocio a costa del Estado. Y en definitiva a costa de los futuros jubilados, y en definitiva a costa de toda la población, defendido por López Murphy y por los editorialistas de Clarín. La presidenta dijo claramente, cuando se recuperó la administración de estos fondos, que mientras ella fuera presidenta no se iban a vender las acciones. Y mire la razón que tenía. El paquete accionario que recibió ANSES en su momento estaba valuado en 7.000 millones de pesos. Hoy, 2 años después, las mismas acciones valen 22.000 millones de pesos, es decir, 3 veces más. Muy buen negocio hicimos en no hacer lo que López Murphy proponía o lo que los editorialistas de Clarín proponían. Ahora, ministro, el problema es Techint, aparentemente, o están todos los empresarios o las 43, 44 empresas que están en esta situación, ¿están de acuerdo en el planteo? ¿Está homogenizado el planteo o es solamente Techint el que dice no, nosotros no queremos directores? No, yo lo veo a Techint muy solo en este tema porque, comencemos por la lógica, ANSES es un accionista como cualquier otro. Y entonces no hay ningún conflicto de intereses entre ANSES y cualquier otro accionista. ¿Por qué? Porque ANSES necesita que esas empresas ganen dinero, ANSES necesita que esas empresas estén bien administradas, ANSES necesita que las acciones de esas empresas suban en el tiempo porque así asegura la fortaleza intertemporal del sistema jubilatorio. Es decir, que siempre haya fondos en el futuro para pagarle a los jubilados, que con este sentido pensamos la reforma en el año 2008 y se llevó adelante. Entonces, no solo no hay un discurso homogéneo del sector empresario, sino que ANSES hoy tiene 27 empresas directores, en empresas que aún no le correspondía por la participación accionaria que tenían. Ha habido experiencias de trabajo en conjunto en empresas tan disímiles como Consultatio, Aluar, Banco Macro, Transportadora de Gas de Mendoza, es decir, en un gran abanico de distintas actividades y de distintos tamaños de empresas. Hay directores por el ANSES y la verdad que yo no he escuchado ningún ruido, ninguna queja, ninguna dificultad. Han sido, es más, experiencias muy buenas, de mucha sinergia, de comprensión para dónde iba el país. Pero cuando decimos que se triplicó el valor de las acciones, también se triplicó para los otros socios, para los socios privados. Entonces quiere decir que la macroeconomía, las decisiones que tomó la presidenta, todo lo que hemos implementado en estos años ha servido para que al país y a estas empresas les vaya mejor. Pero este es un costado del análisis. Me parece mucho más importante el costado institucional, el costado jurídico, porque lo que está intentando hacer Techint como grupo económico, como grupo concentrado, con el apoyo de Clarín como grupo económico y grupo concentrado, es hacer lo que hicieron en muchas etapas de la vida histórica de la República Argentina, que es ni más ni menos que tomar decisiones por el pueblo a través de políticos que se rendían
a lo que estos grupos querían hacer. Y esto es paradigmático en la vida de los países. Mire, en Estados Unidos, el presidente Roosevelt dijo algo así como: yo conozco muy bien a los grupos concentrados porque vengo de esa clase social y acá tengo la llave de las decisiones de mi país. Mientras yo sea presidente van a estar en mi bolsillo en la Casa Blanca y no en los despachos y los bufetes de los grupos concentrados que tomaron las decisiones hasta ahora. Y Roosevelt fue el que sentó las bases del Estados Unidos tal cual lo conocemos hoy, después de la Gran Depresión, con todo lo que fue el New Deal, la inversión pública y el rescate de ese país de una situación realmente lamentable, que lo podíamos poner como un paralelismo con lo que está pasando en la Argentina del año 2003 en adelante. Néstor Kirchner dijo: yo no vine a la Argentina para dejar mis convicciones en las puertas de la Casa Rosada. Es una expresión equivalente en términos de recuperación del valor de la política y de la igualdad ante la ley, porque lo que está intentando hacer Techín es no respetar el derecho de propiedad, que es un derecho constitucional, no respetar el derecho de igualdad ante la ley, que es un derecho constitucional, no respetar la ley de sociedades comerciales, que es la clave para la vida dentro de las empresas. Entonces, es muy grave lo que se está viendo, es un brutal ataque a la seguridad jurídica que está llevando adelante el grupo Techín, es un brutal ataque a las verdades públicas, cómo se presenta esta noticia desde el grupo Clarín. Ayer decían, por el efecto Techín, por lo que está haciendo el gobierno, bajaron las acciones. Ayer, por la noticia de que Estados Unidos tenía una relación deuda-PBI muy por encima de lo recomendable, en el mundo las acciones bajaron un 2%. Y en Argentina este fue el número, 2%. Entonces, esta forma de presentar las verdades envueltas en mentiras, creo que es una gran hipocresía y es un problema serio, y ahí volvemos a la institucionalidad, volvemos a la ley de medios, su rol, para que los argentinos tengan igualdad de derechos, igualdad de oportunidades ante la ley. Lo que pasa es que los grupos concentrados hasta ahora han conseguido que cuando estaban muy endeudados se estatizara, como fue en la época de Caballo en el Banco Central, la deuda particular se convirtiera en deuda pública. Han conseguido que las megas devaluaciones les sirvieran para licuar sus pasivos, es decir, para no deber nada, y que lo paguemos todos los argentinos con la caída de nuestras posibilidades de recursos. Han conseguido incluso leyes a medida total, como fue los cambios en la ley de quiebras, que se hizo a medida para el Grupo Clarín en los estudios de los abogados del Grupo Clarín. Y esta es la gran diferencia, y esto es lo que molesta, que hoy en la Argentina las decisiones políticas las toma la mujer que eligió el pueblo para llevar adelante las cuestiones de la vida argentina. Ahora también tampoco están respetando la institucionalidad en el punto en el que desconocen la legalidad del decreto de necesidad y urgencia. Por supuesto, son ellos los que ¿cómo quieren decidir cuándo este decreto es inconstitucional? Claro, es una falta de respeto. A mí me hace acordar mucho de la situación que vivimos con las reservas. Esta situación que está planteando el Grupo Techín es el paralelismo, 1 año y 2 meses después, a lo que intentaron hacernos vivir en un estado golpista que prepararon cuando tomamos una decisión que fue excelente. El tiempo ha demostrado que fue una decisión excelente usar reservas excedentes para el pago de la deuda externa. Y yo me acuerdo que decían que la Carta Orgánica del Banco Central estaba por encima de la Constitución Nacional, y que la presidenta no podía intentar remover a un funcionario, y que las reservas eran el altar donde se estaba sacrificando la patria. La verdad que... El presidente del Banco Central que se reunió con los opositores en el Banco Central, era fue un escándalo. La verdad, si esto hubiera tenido la repercusión en la exposición pública que merecía, era un escándalo, como es un escándalo que un grupo que cotiza en bolsas extranjeras esté haciendo el papelón que está haciendo el Grupo Techín. Porque si un director por el Estado, que es un académico, Axel es una persona que está muy preparada, que trabaja muy fuerte, no puede sentarse ahí porque algo muy feo hay que esconder. Es la única explicación que yo encuentro, no hay otra explicación. Respecto de Axel, quiero hacer este agregado. Estuve mirando un poco el currículum porque me interesó, me pareció alguien inteligente, aunque uno no puede tener una prueba simplemente por una presentación en un programa. Tuvo en la tesis del doctorado, a lo mejor usted lo sabe, ministro, sacó 10 en una tesis sobre Keynes. Creo que estrategias sobre ese famoso economista
¿no es cierto? Que justamente creo que en el gobierno de Roosevelt tuvieron mucha importancia. Y entre 122 graduados fue el mejor promedio. Y se recibió en el Colegio Nacional Buenos Aires con un promedio de casi 9 puntos en todos los años. Pero, ¿te puedo agregar algo? Eso sí, no sabe búlgaro, y creo que no sabe fútbol. No, pero mira, algo más te quiero decir, porque la verdad que la forma de manejarse de estos días ha sido agraviante para todos los argentinos. Como no le alcanzó a un columnista del diario La Nación decir que Axel era de la Cámpora, parece que esto ha pasado a ser un pecado. A mí me da una felicidad tremenda cuando uno va por la calle, va a los actos y ve a todos esos chicos con esa alegría, con las banderas, con las ganas, que van por las de ellos, que se van sumando en todas las ciudades. No les alcanzó con decir que era de la Cámpora para adjetivar que era un economista marxista. Entonces, ya estamos en un tema de discriminación muy complicado, ¿no? Entonces, cualquier cosa... Lo que pasa es que cualquier cosa que no es ultraliberal es marxista para ese punto de vista. No, pero además la descalificación personal me parece una burrada. A ver qué veo. No, primero me gustó mucho el informe, me pareció que combinaba bien tanto la temática que está detrás del tema de que el Estado asuma ese rol como la lectura que hacen los medios. Yo creo que este punto, como otros puntos, marcan justamente un debate que se viene llevando hace mucho tiempo, hace varios años en la Argentina, y que me parece que es bueno que sigamos dándolo, que es cuál es ese rol del Estado, ¿no? Y Techin sabe mucho de esto porque Techin es una empresa que ha hecho negocios con el Estado siempre, y digo el Estado, debería decir los Estados, porque también Techin tiene en su posicionamiento internacional negocios siempre con los principales compradores de Techin, que son los Estados nacionales, que son los que garantizan muchas cosas. En Argentina, Techin también tuvo, como decía el ministro, una historia con la dictadura y con la famosa decisión que tomó Cavallo de hacer pública la deuda privada, que parte de los beneficiarios es Techin. Y Techin fue además, al final de la dictadura, beneficiario de un decreto unos días antes de que Viñones dejara el gobierno militar, de exenciones de impuestos, etc. Es decir, Techin no es una empresa que no conozca del Estado. Lo que pasa es que lo conoce desde ese otro rol, que es el Estado que está al servicio de las empresas. Ahora, este Estado que no solamente audita, controla, sino que es un Estado que le hace valer los derechos que tienen las acciones que pertenecen a todos los argentinos, ese es el Estado que Techin no conoce, no quiere, no respeta y está dispuesta a violar la ley porque se siente un poco más cómodo con quienes manejan la ley como la dictadura militar a que cómo se maneja la ley hoy. A ver, Máximo, ¿entendés un poco el tema? Sí, yo creo que, bueno, lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires es que justamente un fiel representante de estos grupos del poder económico concentrado es el jefe de gobierno. Entonces, la antítesis de lo que ocurre en el Estado Nacional está ocurriendo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y el Teatro Colón es un fiel ejemplo de esta política. Una política que desde un comienzo planteó el enfrentamiento con un modelo de teatro que es el que ha dado jerarquía, brillo y lustre, podríamos decir, al Teatro Colón por más de 100 años, que es un teatro de producción propia, con cuerpos estables, dedicado a la multiplicación del rédito social, que poco a poco se ha ido elitizando en una especie de maniobra favorecida por grandes grupos de poder concentrado que han utilizado el Teatro Colón como el patio trasero, digamos, para las fiestas privadas. Esto produjo un divorcio del Teatro Colón del público, no querido por los trabajadores, y hoy por hoy los trabajadores estamos decididos a recuperar este teatro de producción, este teatro inclusivo, que nunca debió apartarse del gran público, en contra de un proyecto tercerizador, de un proyecto privatista, de un proyecto excluyente, que es lo que está promoviendo Macri. Es decir, en el fondo, esto comienza en marzo del 2009, cuando con la gestión de García Caffi se irrumpe en la disolución de áreas, 400 trabajadores trasladados a algunos hospitales municipales, otros a centros de salud. Luego eso se depuró, comenzaron las disponibilidades, comenzó
la agresión hacia el patrimonio mueble, al patrimonio inmueble del Teatro Colón. Todo esto los trabajadores dimos la pelea, lo detuvimos en la justicia, y cuando la gestión de Macri y de Cafi ven que no van a poder avanzar mucho en ese terreno para imponer su modelo del cual, dicho sea de paso, jamás hablaron en la campaña, ni tampoco se animaron a plebiscitarlo, mucho menos, dijeron, bueno, entonces vamos directamente al choque contra la gente, y empezaron con la agresión personal. Entonces calificaron a los músicos, a los artistas, a los trabajadores técnicos del Teatro Colón de cuasi mafiosos, de vándalos. El jefe de gabinete, Rodríguez Larreta, en algún momento llegó a plantear que estábamos en una asociación ilícita con los jueces de la ciudad. Se nos ha llamado delincuentes, y todo esto por enfrentar una decisión o una política de Macri y de sus funcionarios de transformar el Teatro Colón en otra cosa. Está claro. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a otro tema. En este caso, Vargas Llosa, ustedes saben que está en Argentina, tiene problemas con la libertad de expresión, Vargas Llosa, eso sin duda. Más o menos otro tema. Sí, más o menos. Más o menos. Tienen todos un hilo común. Así es. Siempre es así, ¿viste? Sonoro. Bueno, en este caso, Vargas Llosa, que está con un problema con la libertad de expresión, acá tiene un espacio para ser libre. Lo vemos al informe, dale. Vargas Llosa y la falta de libertad de expresión. El cerco mediático al Nobel. Cóctel tras cóctel y siempre escoltado por Macri, Mario Vargas Llosa se lamenta por la falta de libertad de expresión imperante en la Argentina, aprovechando los recovecos y las filtraciones que permite la falta de libertad de expresión. Salto al cerco 1. En Argentina hay una especie de intento de veto a su presencia. Pues estoy sorprendido, la verdad, porque el único veto que he recibido yo en mi vida en la Argentina fue el de la dictadura militar. Salto al cerco 2. Cada vez que miro hacia Argentina tengo ganas de llorar. Ha ido retrocediendo, empobreciéndose, subdesarrollándose. Pues ojalá en el futuro elijan mejor, elijan lo que ya tuvieron. Salto al cerco 3. La idea de que yo no participara en la apertura, que me retiraran la invitación, ¿cómo se debe llamar entonces? ¿No veto? ¿No censura? ¿Cómo se la debe llamar? ¿Invitación a no hablar? ¿Eso sería? Salto al cerco 4. Lo que el liberalismo ha sostenido siempre es que el Estado, mientras más pequeño es menos corrupto y más eficaz. Ya sabemos que uno de los peores remedios a que puede acudir una sociedad es el estatismo y el intervencionismo. Sobre todo en países como los nuestros. Salto al cerco 5, etcétera. Yo creo que entiendo todo en política latinoamericana, salvo Argentina. ¿Cómo puede ser hoy día el país subdesarrollado, caótico, empobrecido que es? Los argentinos han querido ser pobres, han querido vivir bajo dictaduras, han querido vivir dentro del mercantilismo más espantoso. ¿Cómo pueden estar una pareja como los Kirchner gobernando ese país? ¡Qué degradación! ¡Qué degradación política, intelectual! Corajudo el muy a su pesar peruano al saltar el cerco mediático en el contexto del clima cuasi dictatorial que tan bien describe. Hábil estuvo al no aceptar la invitación de 6, 7, 8 y esquivar la cama que sin dudas le tenían preparada. Se perdió la oportunidad de criticar con la dureza que vimos al gobierno, aprovechando la gran penetración que la hegemónica telepública le brindaba. Digno Mario, debió recurrir a medios chiquititos, con repetidoras de muy bajo alcance, para alzar su libertaria voz contra la evidente falta de libertad de expresión que reina en el país. ¿Usted por qué supone el intento de veto? ¿Por su pensamiento liberal? ¿Porque es peruano? ¿Por su pensamiento político en general? Hay una carta que explica muy claramente que la razón del veto eran mis ideas políticas. No eran ideas populares, según las personas que querían que me vetaran. No eran ideas populares, y entonces, bueno, la presidenta argentina, de quienes los de la iniciativa del veto eran partidarios, salió a defender la libertad de expresión, lo que me parece muy bien. ¿Le hizo cambiar el contenido de su discurso en la feria? Bueno, yo pensaba hablar solo de libros, pero ahora no voy a hablar solo de libros, voy a hablar de la libertad, que creo que es lo que estuvo en cuestión en este intento de veto. Voy a hablar de la libertad, que es una cosa para mí muy preciosa y que yo defiendo con uñas y dientes, ¿ya?
La libertad para mí es una cosa sagrada, preciosa, es lo mejor que puede tener, digamos, no solo un país, sino también un individuo, y voy a explicar por qué yo creo que la libertad y los libros están íntimamente ligados, tienen un destino compartido. Lamento muchísimo que haya intelectuales que consideran que yo no debo abrir la boca, porque aparentemente constituye un peligro de algún tipo que yo diga lo que yo pienso, ¿no? No sé si la palabra que usaron es peligro, creo que no. Solo se prohíbe algo que se teme, ¿no? Si no, ¿por qué se prohibiría? No es la palabra exacta que usaron, ¿no? Ni veto ni censura, fue un pedido en relación a la apertura. Digamos, la idea de que yo no participara en la apertura, que me retiraran la invitación, ¿cómo se debe llamar entonces? ¿No veto? ¿No censura? ¿Cómo se la debe llamar? ¿Invitación a no hablar? ¿Eso sería? Dando la razón al Nobel, anoche el poderosísimo canal CN23 pataleaba en la puerta de Cablevisión. Van a ver que estamos frente al edificio central de Cablevisión. Estamos haciendo un pedido nada más, incluirnos en las grillas de canales que tiene esta empresa distribuidora de cable, que se adecúe a la ley. Solo se prohíbe algo que se teme, ¿no? Si no, ¿por qué se prohibiría? Vamos a agradecer a toda la gente de la cultura que brindó su apoyo para que CN23 esté en la grilla. Este es un mensaje. Cablevisión no está cumpliendo la ley. Es importante que CN23 y Paca Paca formen parte de la grilla de Cablevisión. Solo se prohíbe algo que se teme, ¿no? Le pido a Cablevisión que cumpla con la ley de medios. Respeten la ley. Tenemos derecho a elegir. Mis chicos quieren ver Paca Paca. Como mamá, me gustaría que mi hija también tenga la posibilidad de ver Paca Paca. Nuestro objetivo, facilitar un acercamiento maduro de los chicos a los medios. Los que dicen que no te prohíben nada, los que hablan de la libertad de prensa te prohíben que salga un programa. Quería adherir a que CN23 se ha incorporado a la grilla de Cablevisión. Quiero ver CN23. Y Paca Paca, eso es la libertad de expresión. No entendemos por qué no podemos verlo en el cable. Solo se prohíbe algo que se teme, ¿no? Estaría buenísimo que CN23 se viera por Cablevisión. Pongan a CN23 en la grilla ya. Hay que darle a la gente... CN23, te quiero ver en la grilla, Qué lindo sería ver CN23 en la grilla de Cablevisión. Por si alguien percibiera algún tono irónico en el informe, nuestro ícono literato liberal Jorge Luis Borges lo cerrará con un mimo al ilustre visitante. ¿Ha leído usted García Márquez? Sí, he leído 100 años de soledad, uno de los grandes libros, no solo de nuestro tiempo, sino de cualquier tiempo. Yo no conozco otros libros de él. ¿Y Vargas Llosa? No, no lo conozco. Muy bien. Bueno, parecía guionado, Borges. Sí, sí. ¿Había doblado? Estaba doblado, era un efecto de audio. No, me quedé pensando en que no entiende la Argentina, Vargas Llosa, y hizo una reunión en el piso 24 de un hotel de acá de Retiro con Duhalde, con Chiche Duhalde, con De Narváez, como para que le expliquen la Argentina. Se le va a complicar más todavía. Sí, con Macri, con Patricia Bullrich. El Perú muy bien, ¿no? Porque tiene problemas justamente para entender la decisión, el veredicto popular de las urnas, de haber elegido dos candidatos que él considera que están más próximos al cáncer y al SIDA que... Bueno, fue terrible esa declaración. Es una tremenda declaración. Por eso, a mí me parece que hay que celebrar que venga Vargas Llosa, porque este informe lo mostró, porque podemos hablar de ese tema, de qué es lo que se veta y qué es lo que no se veta, y podemos hablar de esta frase que me parece que lo más interesante que dejó todo lo que dijo, que es, solo se prohíbe algo que se teme, ¿no? Y me parece que es bueno pensarlo en todos los campos. Por eso yo creo que la llegada de Vargas Llosa debería servir para esto. Al revés de apagar su voz, yo diría expandir su voz y ponerlo a juicio crítico de toda la sociedad. Eso me parece que es un aporte. A mí me pareció muy interesante el reportaje que salió hoy en Clarín, justamente a Vargas Llosa, y también en La Nación, donde él prefiere, supuestamente por una cuestión de elegancia, ahora no hablar de la presidenta argentina ni de lo que está sucediendo políticamente con el gobierno kirchnerista, ¿no? Porque supuestamente entonces dice, la presidenta dijo que me dejaran hablar, entonces por una cuestión de elegancia yo no voy a opinar sobre el tema.
La verdad que es una gran demostración de hipocresía de parte de Vargas Llosa, ¿no? Pero muestra también cómo se adecuan a las circunstancias en función de la conveniencia. Pero al mismo tiempo deja en evidencia cuáles son sus relaciones y sus afinidades con qué políticos se reunió, porque se reunió con Mauricio Macri, con todos los que vos enumerabas recién, y a Patricia Bullrich. Estuvo Patricia Bullrich también. Sí. Estuvo Patricia Bullrich y le aconsejó... Muy bueno, ¿no? Pero Vargas Llosa le aconsejó que se unieran para que no les pasara lo mismo que en Perú. Sí. ¿No? Ahora, qué contradicción, ¿no? Denunciar la falta de libertad con total libertad. Sí. Es una contradicción que yo creo que lo vemos todos, no hace falta tener... Sí, queda clarísimo, ¿no? Además hay una cosa que él cuando dice que desde ya no hubo ninguna previsión, un sujeto que se llama Vargas Llosa, podría llamarse, entra al país libremente, se va a ir libremente como vino, con el simple pasaporte, es invitado a las reuniones sociales y culturales con total libertad, donde habla de aquello que quiere hablar, donde va a programas y dice aquello que quiere expresar, que generalmente es en contra del gobierno establecido en el país donde está, digamos, hospedado. Va a ir a la Feria del Libro, va a hablar lo que se le cante, anda va a pasear a la Boca a ver una exposición. ¿Cómo los periodistas que están involucrados en la entrevista siguen insistiendo en la falta de libertad de expresión? Es una cuestión, usando la palabra difícil, flagrante, y además él comete un error que parte tal vez de su egocentrismo, de su egotismo, que es cuando dice: yo no entiendo cómo hay intelectuales o personas que se oponen a que yo dé mis opiniones desfavorables con los populismos. Pero si Dios tiene contra, no hay nadie que no tenga una contra. Cualquier tipo tiene contra. Sartre la tuvo, Borges la tuvo, José Hernández la tuvo, Sarmiento la tuvo. ¿Por qué no la va a tener Vargas Llosa? Bueno, es que en el listado ese que él dice, ¿cómo se llama? No veto, censura. Se olvida la palabra crítica. ¿Qué es lo que pasa con estos personajes siempre? Que parece que uno no pudiera criticarlos. Yo me preguntaba, ¿y cuál es la libertad de Horacio González? ¿No tiene libertad de decir que no le gusta que sea Vargas Llosa el que inaugure la Feria del Libro? Y en defensa de Horacio González, que no necesita defensores, pero lo voy a decir, nunca propuso un veto a Vargas Llosa. Digo esto porque hay que repetirlo tantas veces como sea necesario. Él no tuvo ningún veto. Lo que hubo de Horacio González es una actitud crítica a que este escritor, premio Nobel, y yo disiento con Borges en ese punto. Yo creo que vale la pena leer obras de Vargas Llosa, es un extraordinario escritor, tiene obras maravillosas. Digo, ese escritor no fue el que diera el discurso inaugural en la Feria del Libro. Esa fue la posición de Horacio González, pero está montado en este show de la falta de libertad de expresión, que como dice Orlando, además, va a transmitir en cadena durante toda esta semana en radio, televisión y diarios, y nos vamos a aburrir de ver a Vargas Llosa diciendo que no hay libertad de expresión. A ver, ministro. Sí, hay un doble estándar horroroso, ¿no? Si el premio Nobel hubiera sido una persona con ideas cercanas a las que hoy tiene el gobierno, bueno, no hubiera tenido ningún espacio en ningún lado y nadie le hubiera prestado atención. El punto es que en Argentina hay una libertad de expresión como en pocas épocas, me parece, y la prueba es Vargas Llosa. Y la prueba es el tratamiento que se le da a este tema desde los medios hegemónicos, en los cuales además se escribe y se dibuja y se fotografía cualquier cosa, aún mentiras horrorosas, aún mentiras inconsistentes. Así que bueno, creo que escapa al análisis el tema de la libertad de prensa desde el 2003 a la fecha en la República Argentina. A mí un poco más lo que me llama la atención, me divierte, si no fuera trágico, es la vocación por algunas clases de la República Argentina por lo extranjero. En otras épocas querían ser ingleses, después franceses, en los 90 querían ser yanquis, y ahora vieron cuál es la nueva. Hay que hacer lo que hace Uruguay, Brasil, Chile. Estamos más cerca, es una ventaja. Lo bueno es que nos quedan más cerca. Lo grave, para el análisis más chiquitito, es que uno ve una inmigración importante de esos países hacia la Argentina, no de la Argentina hacia esos países. Inmigración de la cual los mismos que dicen que esos países son bárbaros
después quieren ser lo más discriminadores posibles y se quejan de dicha inmigración. Entonces, es toda inconsistencia, es todo un show muy tilingo, un show lamentable que se lleva adelante desde estos grupos que siempre quieren ser lo que no somos. Y la verdad es que estamos en un momento en que la Argentina se para con mucho orgullo en el concierto internacional, en los foros internacionales económicos, en las discusiones con el resto de los países, en la defensa de las medidas que hemos tomado desde 2003 a la fecha, que eran presentadas como herejías y hoy son aceptadas como prescripciones de política económica por el Fondo Monetario Internacional. Esto la última semana fue llamativo, ¿no? Que el control del flujo de capitales, que en la Argentina nos pedían que lo sacáramos y que era horroroso y que era una vergüenza, bueno, hoy está haciendo una prescripción y países como Brasil lo han tomado, invalida esa idea de que nosotros tenemos que ser como Brasil y Uruguay. Tenemos que ser nosotros, tenemos que tener una presidenta que tome decisiones pensando desde nosotros. Lo que pasa es que creo que esos políticos que conocen muy bien a las corporaciones, conocen muy bien el libreto que les dan, no conocen la Argentina. ¿Cómo les vamos a pedir que conozcan Brasil, Uruguay, Chile? Está claro. Ya está. A ver, Barra, querido. Solamente una frustración para todos los que venimos discutiendo esto de Vargas Llosa, sí o no. Vargas Llosa no va a inaugurar la Feria del Libro, nunca la iba a inaugurar, la inauguran unos señores de la Cámara del Libro, no sé qué, de la industria, y al otro día, la primera charla, sí ahí va a estar el Nobel Vargas Llosa. O sea, con la inauguración la hace otra gente. También es interesante preguntarse por qué le dan un Nobel en este momento en que Latinoamérica tiene este enorme cambio político y cultural. Se lo dan a un señor que es un dinosaurio que sacaron de 50 metros bajo la tierra. Eso es interesante, ¿no? ¿Qué pasa con los premios Nobel? O como le han dado como se lo ha dado a Henry Kissinger, un premio Nobel. Y eso con vos, es una idea que se me ocurrió mientras estábamos hablando de la idea de lo extranjero. El premio Nobel o Nobel se adjudica generalmente, más allá del talento en el género, sea economista o sea literatura, es un premio geopolítico que aparece de acuerdo a las connotaciones geopolíticas del mundo. Es decir, hay un momento en que aparece el humanismo, aparece la socialdemocracia. A mí lo que me llama la atención, Vargas Llosa probablemente pueda merecer el premio Nobel desde hace por lo menos una década, probablemente, porque su mejor obra probablemente está hecha hace 20 o 30 años. Pero se lo dan justamente cuando está en crisis el capitalismo global. Y él representa el capitalismo. Es decir, se lo da en el momento no del apogeo del capitalismo, sino de la crisis, del colapso. Y él es un abanderado de ese capitalismo por el mundo. Hoy ya podemos decir, tal cual acaba de expresarlo en los reportajes, en los que hoy salieron en algunos medios, y además lo que va haciendo en su gira, que él en realidad es un abanderado intelectual de ese capitalismo. Así como Sartre, tal vez estoy haciendo una comparación a lo mejor disonante. Una enormidad. Respondió digamos, al Mayo francés. Yo creo que de algún modo aquella, digamos, revolución progresista o de izquierda, yo creo que Vargas Llosa representa como intelectual este mundo del capitalismo en crisis. Muy bien, señores, les quiero que... A ver, pero cortito, se ha convertido por favor, en una cosa muy poco seria el premio Nobel. Se lo dieron a Obama, sí, Obama. Antes de empezar a gobernar le dieron el premio Nobel de la Paz. Entonces, adhiriendo a lo que está señalando Baldo, es una marca intelectual de el pensamiento único, de las ideas dominantes de los poderosos. Es nada más y nada que eso. Claramente, señores, les tengo que decir que en Semana Santa Mendoza se viste de los más espectaculares conciertos de música clásica por los caminos del vino. Qué lindo que está esto. Más de 40 bodegas congregan a los máximos exponentes de este estilo musical. Recordá que en otoño todo es dorado en Mendoza. Ingresá a www.turismo.mendoza.gov.ar. Señores, el camino del vino. Sí, ¿no? Estaríamos... ¿Qué hacemos? En el próximo bloque van a estar los muchachos del Colón tocando aquí en 678. Ahora nos vamos al corte. Dale. Para la libertad sangro, lucho, vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos
para la libertad. Le pedí tanto a Dios que al final oyó mi voz. No, es algo hermoso. La verdad es increíble. Tener una vida en la panza no es incomparable. En el embarazo anterior yo perdí mi trabajo a los pocos meses. Este segundo embarazo es mucho más tranquila. Y la asignación por hijo lo que da es eso, es una ayuda para las mamás, para toda la familia. Es importante porque gracias al Plan Nacer y a la asignación universal, muchas mamás que no saben que deben controlar su embarazo, ahora se realizan las vacunas, los análisis y las ecografías. Ella vive a través mío ahora. Comer sano, pensar en el día de mañana, de que cuando ella nazca, tener los medios como para satisfacer sus necesidades de vida. La asignación universal ayuda a que mi bebé esté mejor desde la panza, que esté bien y bueno, que crezca sano y tenga un futuro mejor. Nada como ir juntos a la paz.